Y también no solamente aumentaron las exportaciones, sino que la balanza comercial, es decir, qué tanto se importa y qué tanto se exporta, exportamos más de lo que importamos. Eso siempre es bueno para la economía. Esto superó las proyecciones que se tenían. Lo mismo está sucediendo con el peso, está muy fuerte, es la moneda en el mundo que más se ha apreciado con relación al dólar. Durante años nos dijeron en voz de esos autodenominados expertos del crecimiento económico con dinero o sin dinero que México iba directo al abismo, que el populismo lo arruinaría todo, que el país se convertiría en Venezuela, signifique lo que signifique eso, que habría fuga de capitales, hiperinflación y colapso productivo. Pues bien, ya entramos de lleno en 2026, así que hagamos el ejercicio de confrontar el catastrofismo con la realidad. El año pasado, México alcanzó un récord histórico de exportaciones, más de 664 mil millones de dólares, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Esto no es un dato aislado, es el resultado de la consolidación del país como un actor clave en el comercio global, con manufacturas y productos exportados a todo el mundo, pese a aranceles y tensiones comerciales, especialmente con Estados Unidos, que amenazaron con dinamitar ese sector. Pero hay más. Además de ese récord histórico de exportaciones, México cerró 2025 con un superávit comercial, el primero en años tras largos periodos de déficit. Este dato, simple en apariencia, rompe con la narrativa de descalabro sostenido que la oposición ha repetido hasta el cansancio. México no solo exporta más que nunca, también vende más de lo que compra. Este es un síntoma de fortaleza macroeconómica, no de colapso, en un contexto internacional complejo en el que el comercio se ve permanentemente en riesgo por las políticas proteccionistas desquiciadas de la primera potencia económica global. A esto se suma un fenómeno que muchos de esos expertos preferirían no mencionar, lo que algunos medios han denominado superpeso. En contraste con gobiernos neoliberales del pasado que convirtieron la devaluación casi en una política económica estructural, en los últimos años el peso mexicano ha mostrado una estabilidad notable entre las monedas emergentes, con periodos de apreciación neta y volatilidad baja. Este desempeño tampoco ocurrió en el vacío. Atraviesa la transición del gobierno de Andrés Manuel López Obrador al de Claudia Sheinbaum y desmonta de forma sistemática las profecías del desastre, igual que la retirada de AMLO desmontó las constantes amenazas apocalípticas de destrucción de la democracia y construcción de la tiranía. Subió el salario mínimo, se expandieron programas sociales, se invirtió en infraestructura y, contra todo pronóstico conservador, la economía no implosionó. Funcionó. Mientras tanto, el PRI, el PAN, sus satélites mediáticos y los gurús del apocalipsis económico llevan casi una década anunciando un colapso inminente, año tras año con el mismo libreto. Ahora sí, y siempre errando para fortuna de la gran mayoría de la población mexicana, incluyendo a los sectores más desfavorecidos, pero también a los más ricos. Y no fallaron por mala suerte, fallaron porque confundieron ideología con análisis, deseo con realidad, porque nunca aceptaron que un modelo distinto al neoliberalismo podía sostener estabilidad macro, crecimiento exportador, superávit comercial y fortaleza cambiaria al mismo tiempo, porque apostaron al hundimiento del país como estrategia política y perdieron. Hoy México ni tiene una economía colapsada ni una moneda en ruinas. Es un país que exporta más que nunca, que registra superávit comercial y con una moneda que resiste tempestades globales. Y eso, más allá de proyecciones ideológicas, es lo que realmente importa. Hoy en la base América Latina hablamos de los récords de la economía mexicana, los más recientes, en un escenario internacional adverso. Bienvenidos y bienvenidas. La base América Latina.
El superpeso, el superávit, las superexportaciones, súper, Marco Teruggi, cuéntanos, ¿es algo bueno? ¿Qué pasa con la economía? ¿Qué nos dicen los datos del INEGI? Bueno, vamos a hablar de las variables económicas en México que traen buenas noticias, como decías, el superpeso, las exportaciones, qué nos arroja esto como cuadro macroeconómico y a su vez hay distribución de la riqueza, lo cual es un detalle súper importante y qué puede pasar además con esto con algunas nubarrones, o no sé si nubarrones, pero temas en debate para este año y las proyecciones para una economía que viene bien. Estefanía, ¿los padres del análisis superior económico van a estar presentes hoy en tu sección o ya pasas de ello? Hoy no, pero hay otros analistas. Suponemos que superiores también, pero ya lo mencionabas tú hace un momento, estos agoreros del desastre, como vinieron diciendo que el peso en realidad no se iba a mantener, que cuidado con la reforma judicial, que cuidado con el triunfo de Claudia Sheinbaum. Y vamos a ver qué es lo que dicen ahora, que como tú decías, parece todo súper. Y hoy también para analizar estas variables contaremos con Óscar Rojas. Él es doctor en Economía mexicano del Centro de Estudios de Capitalismo Contemporáneo. Vamos a arrancar, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. Hoy vengo con buenas noticias. Sí, eso que se ha hecho cada vez más raro en este mundo donde la costumbre es casi siempre contar amenazas, agresiones, injerencias o crisis. Vamos a hablar de México, de su economía, de las cosas que van bien y empezar por un aspecto central, la moneda, el peso mexicano o lo que vuelve a conocerse como el superpeso. ¿Qué es el superpeso? Es la valorización de la moneda nacional con respecto al dólar. Dicho de manera sencilla, el peso mexicano vale cada vez más ante la moneda estadounidense, que es la principal moneda con la cual se calculan las cosas en este mundo. ¿Hasta cuándo tendrá el dólar esa posición? Bueno, eso es otro debate, o más que debate, una preocupación central en los Estados Unidos. El tema es que el peso mexicano se apreció ante el dólar. Apreciarse es lo contrario de devaluarse. Devaluarse es cuando la moneda pierde valor ante el dólar, que es señal de fragilidad o crisis. Les puedo contar con conocimiento de causa, viví en Argentina, en Venezuela, países expertos en devaluaciones. Y cuando se aprecia la moneda, en cambio, lo que está pasando en México es que vale más. O sea, con la misma cantidad de pesos mexicanos se compran más dólares. O puesto al revés, hacen falta menos pesos mexicanos para comprar igual cantidad de dólares. ¿Cuántos exactamente? Al día de hoy, 17,15 centavos de pesos por un dólar. Eso quiere decir que el peso mexicano es una moneda fuerte. Si lo vemos en comparativo, es la tercera moneda que más se apreció entre las monedas de los países en desarrollo, entre todo un conjunto de países. Primero está el peso chileno, segundo el real brasileño, tercero el peso mexicano, cuarto el rand sudafricano y quinto el rublo ruso. Ya pueden ver que hay algo en común entre estos países y es que son economías en desarrollo puestos, a intentar poner una categoría común. Aunque, claro, el volumen de la economía brasileña es muy diferente a la chilena, por ejemplo, y claro, no toda apreciación monetaria se explica por las mismas razones. Así que, Marcos, si te parece, veamos qué está pasando en la economía mexicana para que se fortalezca el peso. Bien, vamos a analizar varias razones y como van a ver, una se encadena con la otra. Primero, para poner un contexto, el peso mexicano viene en situación de fortaleza desde hace varios años, no es nuevo. ¿Cuándo se acuñó el término de superpeso, de hecho, Estefanía? Bueno, viene del año 2022 a la salida de la pandemia cuando gobernaba todavía Andrés Manuel López Obrador y es importante señalarlo porque para entender la situación de la economía mexicana actual hay que ponerla en perspectiva de los últimos años, del modelo que comenzó en el 2018 con la llegada de Andrés Manuel López Obrador. Así que no quiero presumir con otras monedas, pero estamos acostumbrados a un peso que anda bien respecto al dólar normalmente. Quien pudiera. El tema es que el peso mexicano no anda bien, sino muy bien. Por eso volvió la denominación de superpeso y los pronósticos son favorables. Los economistas de Banamex, por ejemplo, prevén que en los siguientes 2 años el peso mexicano siga por debajo de las 19 unidades respecto al dólar en el mercado cambiario. Y algunos pronosticadores como Jason Shaker de Prestige Economics dijo para la agencia financiera Bloomberg que el peso mexicano podría llegar a los 16 dólares o incluso menos. ¿Y por qué pasa esto? Pues por varias razones. Una es exógena y es la caída del propio dólar en Estados Unidos, que se explica por incertidumbres de la política de Trump, así como una política devaluatoria para tener una moneda
divisa más competitiva. Pero dejando de lado la situación del dólar, están también las razones dentro de México. Empiezo con una, y es la tasa de interés del peso mexicano, que es del 7%. Al ser una tasa alta comparativamente con otras monedas, hace que exista interés por la moneda, por la ganancia que ofrece, básicamente. Por ende, llegan dólares para comprar pesos y eso fortalece al peso porque hay más demanda de la moneda y más dólares disponibles. Y si hay más dólares disponibles, entonces su precio es a la baja. Y los dólares están no solamente por la tasa de interés del peso que atrae capitales, sino también, por ejemplo, por las remesas, que en el 2025 fueron de alrededor de 62,000 millones de dólares, como ya lo hablamos hace algunos meses en un programa aquí mismo. Esta llegada de remesas alimenta el mercado de dólares, que da estabilidad a la moneda nacional, gracias, como siempre, pues al esfuerzo de los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Y los dólares llegan también por inversiones extranjeras directas, que en 2025 también fueron récord al alcanzar 40.906 millones de dólares al tercer trimestre. Una señal claro de la confianza en la proyección económica del país a mediano plazo, que hace que se opte por México desde los empresarios como un lugar para invertir. De hecho, hace unos días se anunció otra inversión extranjera acá en México de gran alcance. Estamos aquí para reafirmar nuestro compromiso con México. Con mucho orgullo compartimos nuestra intención de invertir 1.300 millones de dólares en el país de ahora hasta 2030. Estamos generando con esto beneficios importantes para el país. Estamos generando 4,000 empleos directos, más de 4,000 de hecho empleos directos. Son empleos que llevan a las comunidades rurales, donde ustedes saben no es fácil generar empleos. Entonces es importante la generación de empleo y la generación de oportunidades de crecimiento para nuestra gente también. Y hablando de confianza, ese es otro factor clave para explicar la fortaleza del peso. Me refiero en este caso a la capacidad del gobierno mexicano, la confianza que se le tiene en sortear los avatares ante las decisiones iracundas que suele tomar Trump. Lo dice, por ejemplo, la agencia financiera Bloomberg. Estefanía, ¿podrías ayudarme a leer lo que dicen? Claro que sí, y cito: los inversores apuestan a que la capacidad de la presidenta Claudia Sheinbaum de distender disputas con Donald Trump ayudará a extender uno de los mejores repuntes cambiarios en los mercados emergentes este año. Cierro cita. Esas disputas con Trump, como dice la agencia, nos llevan a algo clave para pensar las perspectivas de la economía mexicana. Y es la renegociación del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. De lo que allí se logre renegociar van a desprenderse diferentes perspectivas para la economía mexicana y por ende para el peso. Y esa negociación está en pleno desarrollo con el secretario de Comercio, Marcelo Ebrard, que se encuentra ahora mismo en Washington llevando adelante reuniones con el gobierno estadounidense. Saliendo de la oficina del representante de comercio de los Estados Unidos, tuvimos muy buena conversación con su equipo, casi una hora de tiempo que nos tomó. Y bueno, hablamos sobre el futuro de los siguientes pasos para el Tratado de Libre Comercio entre nuestros países. Este año se tiene que revisar, como ustedes saben. Ya hemos avanzado muchos temas previamente para que la revisión vaya lo más rápido posible, lo mejor posible. Y bueno, estuvimos conversando sobre ese tema, sobre aranceles, la sección 232, cómo está evolucionando la industria automotriz, los temas relativos a la exportación e importación entre los Estados Unidos y México. También hablamos sobre minerales críticos y la seguridad de las cadenas de suministro. Son de los temas que hoy conversamos y pienso que fue muy buena reunión para empezar el año. Muy buen día. Y la misma presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo esta mañana otra llamada con el presidente Trump, la segunda en este mes. Entonces, el desenlace de esa renegociación tendrá impacto sobre el peso mexicano y no solo sobre la moneda nacional, sino sobre el conjunto de la economía, ¿no? Totalmente, porque las relaciones entre las dos economías, México y Estados Unidos, son muy, pero muy grandes. Voy a poner otro ejemplo de por qué la economía mexicana anda bien y cómo esto, a su vez, está relacionado con los Estados Unidos, con todo lo que eso implica. Me refiero a las exportaciones, o sea, lo que las industrias mexicanas o radicadas en México venden fuera del país. Bueno, resulta que en 2025 se alcanzó un récord de exportaciones por un total de 664.837 millones de dólares, más que los 617.677 millones del 24, el año pasado, y mucho más que los 583.000 millones de 2023 y casi el doble que hace una década, según las cifras oficiales del Instituto Nacional de Geografía y Estadística. Así lo explicaba, de hecho, la presidenta. Fíjense,
Disminuyó un poco la industria automotriz y las autopartes en la exportación. Una parte de ello tiene que ver con la disminución de la demanda en Estados Unidos, no solamente menor medida por el arancel, porque recuerden que México tiene para varias marcas, que son las marcas estadounidenses principalmente, o también japonesas que tienen cadenas de valor en México y en Estados Unidos, hay un descuento por la cantidad de partes que se fabrican en Estados Unidos. Entonces, y la cercanía y las plantas que hay aquí, pues favorecen la exportación, pero hubo una disminución en la industria automotriz. Pero hubo otras industrias que aumentaron de manera significativa, como la electrónica, por ejemplo. La industria electrónica aumentó de manera muy importante. Y eso tiene que ver, pues no solamente con el tratado comercial, sino tiene que ver con las ventajas competitivas que tiene México frente a otros países. Entre otras, la cercanía, sencillamente. Eso pues ayuda mucho. Y al crecimiento de exportaciones se suma un dato más, que fueron más que las importaciones. O sea que hubo un superávit comercial de 771 millones de dólares, al contrario de los 2 años anteriores, donde la balanza comercial fue deficitaria. Es decir, que se importa más de lo que se exportaba. Y no está de más aclararlo, porque el objetivo es tener superávit, o sea, tener un balance comercial y no una situación deficitaria. ¿Por qué decías, Marco, que esto también tiene que ver con Estados Unidos? Bueno, porque agárrense bien, el 83.7% de todas las exportaciones de México fueron a Estados Unidos, contra un 3% a Canadá, un 2% a China y el 1% a Alemania. ¿Qué es lo bueno de todo esto? Que México tiene capacidad de exportar en grandes cantidades a Estados Unidos, algo que se explica por varias razones. Por un lado, porque muchas empresas se instalaron en México por la cercanía con Estados Unidos, que es lo que se le llama el nearshoring, que explicamos aquí ya varias veces. Por otro lado, el 85% de las exportaciones mexicanas ingresa a Estados Unidos sin aranceles, lo cual incrementa su demanda del otro lado de la frontera, ya que, terminan siendo productos más económicos por no tener que pagar esos aranceles. Y en contrapartida, ¿qué es lo malo de esta situación? La dependencia económica casi con un solo país, que además está gobernado ni más ni menos que por el neoemperador Donald Trump. Aunque, claro, tanto volumen comercial a su vez le pone límites, o debería hacerlo, a las medidas drásticas y repentinas que pueda tomar Trump. ¿Por qué? Porque muchos actores, empezando por los empresarios estadounidenses, están interesados en que el vínculo se mantenga estable. La estabilidad, se sabe, favorece a los negocios. Esta relación tan profunda es entonces un escudo contra decisiones repentinas de Trump y una jaula de oro porque se depende mucho de Estados Unidos. Vamos a ponerlo en perspectivas. El intercambio comercial, escuchen bien, entre China y toda América Latina, que está en cifras récord, fue en 2025 de 530.000 millones de dólares. Y el intercambio de Estados Unidos con México fue 880.000 millones de dólares el año pasado. O sea, 350.000 millones de dólares más que lo que tiene Beijing con todo nuestro continente. Ese es el volumen y la importancia. Claro, como decía Ina, trae beneficios. Llegada de empresas, que quiere decir divisas, una moneda fuerte, puestos de trabajo y estabilidad económica. Como un índice de la estabilidad, la inflación, que fue la más baja el año pasado en 5 años, con 3.69 interanual. Y eso en un contexto además de aumento de salarios mínimos de 12% para este año, que suman así 150% de incremento desde 2018, o sea, cuando empezó López Obrador. Es decir, con capacidad adquisitiva en alza, lo que según las Biblias neoliberales debería haber prendido la inflación, no pasó. Así que las diferentes variables de la macroeconomía están con buenos indicadores y además con un proceso de redistribución más equitativo de la riqueza. Por eso el aumento del salario mínimo es tan importante, además de porque impulsa el conjunto de los salarios al alza. Dificultades, obviamente las hay. El ritmo de crecimiento de la economía nacional, que fue de cerca de 0,4% en 2025, aunque los pronósticos de la encuesta City México de expectativas de 2026 lo sitúan en un crecimiento de 1,3% para este año. Datos que estarán también marcados por el resultado final de la renegociación del TEMEC y las relaciones bilaterales México-Washington.
Veremos cómo se desempeña 2026 efectivamente. Por lo pronto lo que tenemos es un peso fuerte, exportaciones al alza en récord, una inflación estable, una relación diplomática que con todas sus dificultades por tratarse de Trump hasta el momento han logrado mantenerse en buenos términos, incluso con palabras elogiosas de Trump hacia Claudia Sheinbaum, sacando claro las declaraciones explosivas de Trump que van a seguir como forma suya de negociar y mantener siempre abierta una zona de conflicto. Y esos indicadores positivos de la economía son finalmente una demostración de la posibilidad de articular un proyecto nacionalista, popular, de izquierda, con una economía sólida. Y si juntamos las dos cosas, proyecto más economía, y agregamos una dosis de carisma y estrategia comunicacional, está la respuesta por qué la aprobación de Sheinbaum se mantiene en un 70%. Muchas gracias, Marco. Por una parte, siempre es un orgullo poder decir lo que México está haciendo bien, y creo que es reconocido internacionalmente que por una parte México como país ha sido el país que mejor ha manejado el cambio de política comercial internacional y que en ese sentido hasta hoy en día es de los países mejor parado hacia futuro en lo que a eso respecta. Y por segundo, es también muy importante venir y tener oportunidad de conocer distintas perspectivas de qué se puede hacer todavía mejor en temas de permisos, de trámites, de simplificaciones, de cómo abordar sectores innovadores y agregar más valor en la economía. Sabemos que no eres funcionaria pública, pero tienes una relación directa con la presidenta como parte de este Consejo Asesor Empresarial. ¿Qué mensaje le darías? Bueno, lo he dicho en público y también se lo he dicho en privado, que es el momento de México en el mundo y no lo podemos desaprovechar. La mesa está puesta para que en 2026 podamos efectivamente romper esa barrera de bajo crecimiento y que además ese crecimiento pueda beneficiar a toda la población en México. Es el momento de México en el mundo, dice Altagracia Gómez, compañera. ¿Lo cuentan los medios que has repasado? Hay gente que no está de acuerdo, pero vamos a ver, vamos arriba. Cuéntamelo todo y exagera, con Estefanía Veloz. Imaginen que tienen un maestro que durante todo el año les dijo que iban a reprobar. Llega el día del examen y ustedes sacan un 10. ¿Qué hace el maestro? En lugar de reconocer que se equivocó, ahora dice que la calificación pues no cuenta porque fue un examen muy fácil. O peor aún, que sacar un 10 en realidad es malo para ustedes porque se pueden volver, no sé, conformistas. Algo similar está pasando con la cobertura mediática del llamado superpeso en enero del 2026. ¿Y quiénes serían esos maestros que pronosticaron el desastre y ahora no quieren reconocer el logro, Estefanía? Bueno, son analistas de los principales bancos y casas de bolsa citados constantemente en los medios financieros más importantes del país. En el 2024 predecían crisis, devaluación y hasta recesión si ganaba la presidenta Claudia Sheinbaum con una mayoría calificada además. Y ahora que el peso se aprecia por quinto día consecutivo y alcanza su mejor nivel desde junio del 2024, resulta que esto no es un mérito del gobierno, no es tan buena noticia y hay que buscarle el lado negativo. Vamos a las pruebas documentadas con nombre y con fecha. Comencemos por lo que decían antes de las elecciones. El 21 de marzo del 2024, El Universal publicó una nota titulada "Analistas advierten posible devaluación del peso por elecciones de México y Estados Unidos". Patricia Krause, economista en jefe para América Latina de la firma francesa Coface, declaró textualmente: "México espera una devaluación de su moneda. Tenemos que esperar las elecciones en México. Esto puede traer volatilidad". Misma declaración fue reproducida en El Informador de Guadalajara. Y no fue la única predicción catastrófica, ¿no? Seguro. No, fíjate, Marco, que el 31 de mayo del 2024, un día antes de las elecciones, Investing.com publicó un análisis de Monex titulado "Elecciones del 2024. Este escenario golpearía al peso mexicano a los 18 por dólar", o sea, 18 pesos. Claro, es la nota donde los analistas de Monex advirtieron que si Morena obtenía mayoría calificada, el tipo de cambio podría llegar hasta los 18 y que la posibilidad de que Morena obtenga una mayoría calificada genera preocupación entre los inversionistas debido a la incertidumbre sobre posibles reformas constitucionales. Vaya, cuánta preocupación. Y llegó el día después de las elecciones, el 3 de junio del 2024. El Financiero tituló "Sin rodeos, tragedia para el peso tras elecciones del 2024. Tiene su peor caída en 4 años". La nota citaba
nota a Intercam diciendo que esto no es una buena noticia para los mercados porque generalmente les resulta más atractivo invertir en un país que mantiene contrapesos en los poderes. También citaban en la nota a Banco Base afirmando que el peso mexicano es hoy la divisa más depreciada entre los principales cruces frente al dólar, ante los resultados de las elecciones llevadas a cabo ayer en México, ¿cómo no? Pero antes de seguir, hagamos una pausa para explicar qué es Banco Base y por qué sus analistas son citados constantemente en los medios financieros mexicanos. Marco, tú eres el de los datos. Así es, Banco Base es un banco privado de Monterrey, Nuevo León, fundado en 1986 como casa de cambio y que obtuvo licencia bancaria de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en el año 2011. Su negocio principal no es la banca tradicional de ahorro y crédito al consumidor, sino los servicios financieros para empresas que comercian con el extranjero, compraventa de divisas, pagos internacionales y, muy importante, instrumentos de cobertura cambiaria. Ina, tú también eres la de los datos. Entonces, ¿qué son exactamente estos instrumentos de cobertura cambiaria? Vamos a ver, los instrumentos de cobertura cambiaria son básicamente seguros que las empresas compran para protegerse contra las variaciones del tipo de cambio. Si una empresa mexicana, por ejemplo, tiene que pagar una deuda en dólares dentro de 6 meses, puede comprar un forward de divisas, es decir, un contrato financiero personalizado entre dos partes que le garantiza un tipo de cambio fijo sin importar lo que pase con el peso. Así se protege. Banco Base ofrece en su página web estos productos prometiendo que minimiza riesgos por variaciones de tipo de cambio y que dan certidumbres a las operaciones cambiarias de tu tesorería si eres cliente. También ofrece estos swaps de tasas y opciones de tasas de interés. Pero hay un detalle que los medios nunca mencionan cuando citan a estos analistas de los bancos, como Banco Base, ¿no, Marco? Es así, en su página de LinkedIn el propio banco se describe como, abro comillas, nos posicionamos como el segundo banco más rentable del sector financiero con un retorno sobre el capital del 30%. Nuestro plan a mediano plazo es duplicar nuestra participación de mercado en el segmento de divisas. Es decir, es un banco cuyo negocio central es vender protección contra la volatilidad cambiaria y su objetivo declarado es duplicar su participación en ese mercado. Entonces, a ver si lo entendí bien. Banco Base gana dinero vendiendo seguros contra la devaluación del peso. ¿Por qué eso sería relevante para entender las declaraciones públicas de sus analistas sobre el tipo de cambio? Están en todos los artículos financieros. Porque el negocio de vender coberturas cambiarias crece cuando las empresas tienen miedo de que el peso se devalúe o que haya inestabilidad económica. Es un modelo de negocio que se beneficia de la incertidumbre. Cuando un analista del banco sale a decir en los medios que viene la volatilidad, que hay riesgo para el peso, que la apreciación no es sostenible o que hay focos amarillos en la economía, las empresas corren a comprar estos productos de cobertura. Y no estamos diciendo que estos analistas mientan deliberadamente, pero sí hay un conflicto de interés estructural que los medios deberían transparentar cuando los citan como voces expertas o neutrales, que pues no lo son. Pides demasiado, compañera. ¿Y qué decían los analistas internacionales en ese momento? Porque a veces los medios mexicanos pues tienen esta línea editorial específica, pero quiero saber si los bancos extranjeros también hicieron predicciones similares. Bueno, vamos a verlo. FX Street publicó el mismo 3 de junio del 2024 una nota titulada "El peso mexicano se desploma tras la victoria de Sheinbaum y las preocupaciones por la mayoría del partido Morena". Ahí se cita a Morgan Stanley, uno de los bancos de inversión más grandes del mundo, junto con Goldman Sachs y JP Morgan, señalando que si el próximo gobierno y el Congreso de México adoptan una agenda no ortodoxa, socavaría las instituciones mexicanas y sería bajista para el peso mexicano, que podría debilitarse hasta 19.20 pesos por dólar. Goldman Sachs, a través de Alberto Ramos, advirtió que un Congreso liderado por Morena podría ser reacio a aprobar reformas necesarias para adoptar medidas requeridas para atraer inversión, como la devaluación de 1994, me imagino. Las predicciones catastróficas continuaron con la reforma al Poder Judicial. El 11 de septiembre de 2024, el Financiero publicó, comillas, aprobación de la reforma judicial lleva el dólar a 20 pesos. Catástrofe, catástrofe. Gabriel Casillas, economista en jefe para Latinoamérica de Barclays, un banco británico gigante y uno de los más antiguos e influyentes del mundo, declaró que más de un 60 o 70% de la depreciación del tipo de cambio podría ser una respuesta a la agenda de reformas del presidente López Obrador. Jorge Gordillo, de Cibanco, dijo que el peso podría fluctuar entre los 19.70 y 21 pesos por dólar. Cibanco, igual que Banco Base y Monex, su negocio central son las divisas y coberturas cambiarias.
Entonces, cuando Gordillo dice que el dólar podría alcanzar los 20 pesos o que hay riesgos para la moneda, las empresas corren a comprar coberturas cambiarias que Cibanco vende. Exactamente. Y en agosto del 2024, Investing.com, un medio muy consultado en el mundo financiero, publicó derrumbe del peso mexicano por reforma al Poder Judicial. Ahí se citaba a los economistas de Citibanamex advirtiendo que los factores políticos internos están incrementando la percepción del riesgo del país, incidiendo directamente sobre el tipo de cambio, o sea que influía las decisiones que tomaba el gobierno. Roberto Galván Caballero de Intercam Banco declaró que la mayoría de Morena estaría entregando a la presidenta electa Claudia Sheinbaum el destino del país y dar carta abierta para poder cambiar la Constitución mexicana a su conveniencia. Intercam, idéntico a Banco Base, Monex y Cibanco, cuando sus analistas pronostican volatilidad o depreciación del peso, las empresas importadoras o exportadoras compran más cobertura cambiaria que Intercam vende. A ver si lo entiendo bien. En 2024 teníamos a Coface, un líder mundial en seguros de crédito comercial y gestión de riesgos, prediciendo devaluación por las elecciones. A Monex prediciendo el dólar a 18 pesos si ganaba Morena con mayoría. A Morgan Stanley advirtiendo que podría llegar a 19,20. A Barclays atribuyendo el 70% de la depreciación a las reformas. A Cibanco hablando de un rango hasta 21 pesos por dólar. Y a Citibanamex e Intercam alertando sobre la subida del riesgo país por las mayorías de Morena. ¿Y qué sucedió con todas estas predicciones? Bueno, pasó que el peso mexicano cerró enero de 2026 como la moneda con mejor desempeño del mundo. El Informador publicó el 21 de enero una nota titulada "El superpeso tunde al dólar, es la mejor moneda del 2026", donde reportó que contra todo pronóstico el superpeso extiende su poder ante el dólar y se convierte en la moneda con mejor desempeño en lo que va del año. El peso tocó 17.42 pesos por dólar, el nivel más fuerte de la moneda mexicana desde el 3 de junio del 2024, un día después de las elecciones que dieron una amplia victoria a la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero no todos están viendo esto como la mejor noticia del mundo. Vamos a ver estos titulares. El Financiero: peso como en los viejos tiempos alcanza su mejor nivel en el último año y medio. El peso se aprovecha del momento de debilidad que pasa el dólar por la incertidumbre generada por las acciones y dichos de Donald Trump. O sea que esto de que el peso esté fuerte es solo responsabilidad de Trump. Aclaro que si el peso estuviera débil sería responsabilidad de Sheinbaum, como lo anunciaban ellos. ¿Y a qué se refiere eso de los viejos tiempos en el titular? Buena pregunta, Ina. En la nota no menciona nada sobre eso, solo dice que es su momento más fuerte desde el 2024. O sea, eso no serían, digamos, los viejos tiempos. Yo creo que no, hace unos añitos. Lo que pasa es que en el titular queda claro que esto pues no es un logro, ya pasó antes, sigan circulando, no hay noticia. Y el periódico El Economista tampoco anda muy optimista. Escuchen este titular: peso mexicano cae marginalmente contra el dólar tras tocar su mejor nivel en lo que va del año. Ya en el titular te dice que cae marginalmente, o sea, casi nada, después de estar en su mejor momento, o sea, muy fuerte. Y esto es una nota de hace 3 días. Trending Economics, una plataforma internacional de datos económicos, reportó que el peso mexicano tocó 17.25 contra el dólar, el más alto desde junio de 2024. En las últimas 4 semanas, el dólar perdió 4.05% frente al peso mexicano y en los últimos 12 meses cayó 16.06%. La plataforma señala que el peso mexicano muestra una fortaleza subyacente anclada por la postura cautelosa y relativamente restrictiva del Banco de México, que ha preservado un atractivo diferencial de rendimiento real. Y ahora viene lo interesante. ¿Cómo titularon esto los medios financieros mexicanos? Esta noticia que es objetivamente positiva. El 22 de enero del 2026, la revista Expansión publicó: el superpeso está de regreso, pero no es tan buena noticia. ¿Qué hay detrás de su apreciación frente al dólar? Fíjense en el pero del titular, ese pero que aparece cada vez que hay un dato positivo en este gobierno, que ya lo hemos analizado. Por cierto, después cambiaron el título de la nota y ahora se llama la misma nota: la furia de Trump y la mayor aversión al riesgo reviven a superpeso. ¿Y qué argumentaba esa nota de Expansión para decir que una moneda fuerte no es tan buena noticia? A ver.
La nota argumentaba que una apreciación acelerada y sostenida del peso mexicano frente al dólar implica una pérdida de competitividad del país, ya que se encarecen las exportaciones nacionales. 5 días después, el 27 de enero, Expansión volvió a publicar sobre el tema con otro titular similar. El carry trade fortalece al peso mexicano, pero pone en aprietos a exportadores y a las finanzas públicas. Recordemos que Expansión es un medio influyente en el sector empresarial mexicano. Su línea editorial tiende a reflejar las perspectivas de la élite económica y financiera del país. Y el Diario de Juárez tituló el 15 de enero, no es superpeso, pero alcanza otro mínimo anual. Y la revista Líder Empresarial de Guanajuato publicó apreciación del peso perfila nuevos retos para exportadores y familias migrantes, donde se advierte que un peso apreciado encarece los productos mexicanos en el exterior y que para las familias que reciben remesas un dólar más débil podría limitar su capacidad para cubrir gastos en educación, salud y vivienda. Entonces tenemos al menos 5 medios titulando con palabras como pero, el no es, el alerta, el riesgo, el reto cuando reportan la apreciación del peso. ¿Y cómo titularon esos mismos medios cuando el peso se depreció en 2024? El cronista llegó a titular: murió el peso mexicano, la moneda nacional pierde ante el poder del dólar, pero cuando el peso resucita y se fortalece, el titular en varios medios no es resucitó el peso mexicano, sino pero pues no es tan buena noticia, aunque si sube el peso es malo, si baja el peso es bueno o malo, ¿o qué, Marco? Se notan mucho las costuras, como se dice. Y hay un dato que ninguno de estos medios destaca con la misma prominencia. El 2 de octubre del 2024, El Financiero publicó una nota preguntando si el peso caerá con Sheinbaum. Los expertos consultados decían que es difícil que el peso vuelva a sus mejores niveles y que a finales de este año el tipo de cambio no supere las 20 unidades. La encuesta de Banjico proyectaba el peso cerca de 19.69 pesos por dólar para diciembre. Ahora está en 17.21 pesos, muy lejos de esas predicciones. ¿Y a qué atribuyen ahora la apreciación del peso entonces? Porque me imagino que si la depreciación era culpa del gobierno, la apreciación también debería ser mérito del gobierno. Ahí está la simetría, porque ahora dicen que la apreciación se debe al carry trade o a la debilidad del dólar, al apetito por el riesgo global o a las tasas de interés altas de Banjico. La responsabilidad gubernamental aparece cuando el dato es malo, pero desaparece cuando el dato es positivo. Hablemos del famoso carry trade que tanto mencionan los analistas para explicar la fortaleza del peso sin darle ningún crédito al gobierno. El carry trade es una operación financiera donde los inversionistas piden prestado en una moneda con tasas de interés bajas, como el dólar o el yen, y lo invierten en otra moneda con tasas más altas, como el peso mexicano. Pero hay un problema lógico con usar el carry trade como argumento para minimizar la fortaleza del peso. El carry trade funciona en este caso en un contexto de estabilidad macroeconómica y un banco central confiable. Si México estuviera en la crisis que predecían en 2024 con recesión e inestabilidad institucional, los inversionistas no estarían apostando por el peso. Crisis que no llegó. Entonces, el hecho de que México sea atractivo para el carry trade es en sí mismo un indicador de confianza de este gobierno. La conclusión es que desde la elección presidencial del 2024, pasando por momentos distintos, se auguraba la caída estrepitosa del peso por temas políticos o porque los bancos de especulación les convenía esto. Pasó un tiempo y no fue así, pero en lugar de reconocer el error o al menos matizar las predicciones fallidas, los mismos medios y analistas ahora titulan con el pero es que no es tan buena noticia, o con alerta de riesgos de depreciación, o el la verdad es que no es un superpeso. Es un superpeso. Eso es precisamente lo que define un patrón de cobertura sesgada, querida audiencia. No estamos diciendo que haya una conspiración ni que los analistas sean malas personas. Estamos señalando que hay una asimetría sistemática en cómo se explican pues las causas de los fenómenos económicos, dependiendo de si el resultado es favorable o es desfavorable para el gobierno actual. La pregunta que esta cobertura evita sistemáticamente es muy simple. Si cuando el peso baja es culpa del gobierno y es malo por las reformas, por la mayoría de Morena, por el plan C, porque cuando el peso sube no es bueno al ser mínimamente, parcialmente resultado de la estabilidad política de los mercados internacionales. Debería reconocerse. La respuesta está en los intereses detrás de quienes producen estos análisis y en los intereses de los medios que lo amplifican. Pero bueno, la información ahí está para quien quiera verificarla. Muchas gracias por traernosla. Gracias, compañera. Porque no se puede vivir en ese gran fracaso socialista que representa Cuba y Venezuela y Nicaragua y Norcorea. Y eso es lo que generan los zurdos de mierda. ¿Y saben por qué? Porque su doctrina es empobrecedora. Porque viven de robarle al prójimo.
La gente que trabaja como yo y como tú y como muchos otros, somos víctimas del atraco de los zurdos. Porque ellos piensan que tienen el derecho al producto de nuestro trabajo. Viven de nuestra productividad. ¿Por qué tendrán esa idea? A buena entendedora, con Ina Afinogénova. El precio del oro tocó su pico histórico. El dólar se devaluó en un 13% en un año y los países BRICS se deshacen de sus tenencias en bonos del Tesoro estadounidense, mientras que los europeos las incrementan. La pulseada por la reconfiguración del sistema monetario mundial sigue su curso y mientras se resquebraja el orden existente, no aparece un orden alternativo que lo reemplace. Se rompen las reglas, se queman los manuales y la volatilidad es la marca de nuestros tiempos. Vamos a resumir en gráficos lo que está ocurriendo. Aquí vemos una de las claves. En 10 años, el oro multiplicó su valor por 4 y en el último año su aumento se espiralizó de forma vertical. Por estas horas, la onza cotiza en torno a los $5.560 más o menos. Otro gráfico que ilustra la coyuntura es este. En un año el valor del dólar se devaluó un 13% respecto al euro. En un contexto donde Europa se está desindustrializando, la revaluación del euro hace más cara la producción local y afecta el aparato productivo. Permítame sumar dos ingredientes más. La tabla que vemos en pantalla muestra la tenencia de bonos del Tesoro estadounidense en manos extranjeras según cada país. El último dato oficial disponible llega hasta noviembre pasado. Y ahí pueden ver marcado en amarillo que en 12 meses China redujo su tenencia en un 11,2%, India un 20,3%, Brasil un espectacular 26,6% y México un 13,4%. El reverso de esta moneda es la tenencia de bonos de tesoro por parte de los países europeos y de otros aliados de Estados Unidos como Japón, Corea del Sur o Arabia Saudita. Todos ellos incrementaron sus tenencias en el último año. ¿Habrá sido como un resultado de la presión de la administración Trump? Vamos a sumar un cuarto ingrediente y luego comenzamos a amasar la torta. Dentro de algunas semanas, la deuda de Estados Unidos superará los 39 billones de dólares. Bueno, ya tenemos harina, agua, huevos, manteca y el horno prendido. A ver, esperando la primera porción. Empecemos a amasar, se ha dicho. Desde el año 2000 y hasta el 2012, China aumentó de manera constante la tenencia de bonos del Tesoro estadounidense. Pekín aportaba para cubrir el déficit de Estados Unidos y financiaba su exceso de consumo. ¿Qué beneficio obtenía China financiando a su rival? Bueno, un mercado hacia el que dirigir sus exportaciones industriales. En paralelo, Estados Unidos atrofiaba su propia capacidad productiva. Esa tendencia se empieza a resquebrajar a partir del año 2012. Durante la presidencia de Barack Obama, el presidente de Estados Unidos, comienza el giro que se conoció como pivote hacia el Asia-Pacífico y los primeros indicios de lo que terminaría siendo una guerra comercial. Entre 2012 y 2017, la cantidad de bonos del Tesoro en manos de China se mantuvo estable con fluctuaciones coyunturales. Y a partir de la llegada de Trump a su primera presidencia, la guerra comercial subió varios escalones y Pekín dejó de financiar el déficit de Washington. Progresivamente se deshizo de bonos y en la actualidad su tenencia ya se encuentra por debajo de la mitad de lo que fue. Mientras se deshace de los bonos del Tesoro, el Banco Central chino empieza a sumar oro para respaldar sus reservas. Recuerden el gráfico que vimos hace unos instantes. El aumento constante del precio del oro comenzó hace 10 años, al mismo tiempo que China realizaba pues todo este giro que acabamos de explicar. El movimiento hacia el oro será continuado por países aliados con China como los BRICS y en particular por Rusia. Además, los dos países se destacan por ser los mayores productores de oro del mundo. China produce 380 toneladas anuales y Rusia 330. ¿Cómo sigue esta torta o pastel, como le decimos en México? Otros bancos centrales, incluso de países aliados a Estados Unidos, incrementan las compras de oro para respaldar sus reservas. El gráfico que estamos viendo muestra cómo el dólar disminuye su presencia en las reservas mundiales y en la actualidad está perforando el piso del 40%. La caída de la presencia del dólar en las reservas es inversamente proporcional al aumento del oro y lo que estamos viendo son dos cursos de acción bien diferenciados. Por un lado, países que apuestan a sostener el dólar, mientras que otros socavan
pacientemente, sin apuro, pero sin pausa. Sin pausa. Aquí tenemos que frenar para entender la relación entre el oro y los bonos del Tesoro. Los dos son los grandes refugios de valor en situaciones de volatilidad. Cuando hay tormenta en el horizonte, los inversores reducen el riesgo posicionándose en esos activos, bonos o el oro. El oro porque cumple esa función desde tiempos inmemoriales. Los bonos del Tesoro la cumplen porque es improbable que quien tiene la maquinita para imprimir dólares no pueda pagar. Ahora bien, uno y otro tienen una gran diferencia. El oro no tiene un rendimiento, no paga intereses. Para ganar, el inversor que compra oro necesita que el precio del oro suba. Por el contrario, los bonos del Tesoro sí tienen una tasa de interés y otorgan una renta. Esto es una ventaja en favor de los bonos. Entre dos activos muy seguros, uno no otorga un interés y el otro que sí, conviene comprar el que sí. Cuando los bonos del Tesoro tienen un buen rendimiento, es decir, pagan mucho interés, con toda lógica los inversores priorizan los bonos por sobre el oro. ¿Qué es lo que hace que la situación actual sea tan atípica? Bueno, justamente eso. Los bonos del Tesoro están pagando una tasa de interés alta, pero los inversores, en lugar de comprarlos, prefieren el oro. Si esta tendencia se confirma, lo que estaría ocurriendo es que los bonos del Tesoro estén perdiendo parte de su atractivo como refugio de valor. Entonces la pregunta es, ¿por qué pierden su atractivo? Bueno, uno de los motivos es el relojito de la deuda que mostramos antes. Como la deuda de Estados Unidos crece de manera imparable, hay quienes creen que se encaminará finalmente hacia un crack. Otro motivo que confluye para debilitar a los bonos como refugio de valor es el que mencionamos antes, la devaluación del dólar. ¿Por qué me quedaría en la mano con una moneda que cada vez vale menos? La administración Trump quiere un dólar más caro o uno más barato. Los especialistas no se ponen de acuerdo sobre esto. Un dólar barato tiene los problemas que estábamos repasando, pero al mismo tiempo se vuelve más competitiva la industria de Estados Unidos. Un dólar barato facilita la reindustrialización que Donald Trump pretende llevar a cabo, pero bueno, su contracara es que encarece y dificulta la refinanciación de la deuda. Además, presiona al alza sobre la inflación y una subida de los precios pues puede incrementar el mal humor social en un año electoral. Por el contrario, un dólar más caro reduce la inflación, facilita la refinanciación de la deuda, pero dificulta la reindustrialización del país e incrementa las importaciones. Un dilema. Asistimos a una reconfiguración geopolítica y la cuestión monetaria está en el epicentro de esa disputa. Quien controla la creación de dinero y su flujo ostenta un poder sobre todos los demás actores. Los BRICS no han planteado una alternativa concreta, solo atisbos, pero está claro que ya no consienten que ese poder lo tenga un solo país. La armamentización del dólar, su utilización como instrumento de guerra contra los adversarios y el robo de reservas de los países sancionados se ha convertido en un boomerang para Estados Unidos. La resolución del asunto no ocurrirá de la noche a la mañana. ¿Cuáles son las alternativas en danza? El movimiento de los BRICS hacia el oro parece sugerir que la propuesta vendrá de la mano de una moneda que esté respaldada en metal o en el valor de un conjunto de materias primas. Por otro lado, Estados Unidos ya está buscando alternativas y apuesta a las criptomonedas con un asiento destacado para las llamadas stablecoins y a la posible creación de un dólar digital. Y de eso hablaremos en las próximas ocasiones. And last year I promised to make America the Bitcoin superpower of the world and crypto capital of the planet, and we're taking historic action to deliver on that promise, as you know, around the table. Yesterday, I signed an executive order officially creating our strategic Bitcoin reserve, and this will be a virtual Fort Knox for digital gold to be housed within the United States Treasury. That's a big thing, Scott. Y hoy en la mesa de análisis nos acompaña Óscar Rojas, doctor en Economía del Centro de Estudios de Capitalismo Contemporáneo. Óscar, muchísimas gracias nuevamente por estar en la base. Bienvenido. Muchísimas gracias, un gusto. Óscar, estuvimos ahora en el programa repasando estos recientes datos de la economía mexicana, el superávit, el superpeso, el récord en las exportaciones. Tú, como economista, ¿a qué le atribuyes principalmente pues, estos datos que a todas luces y para nosotros son muy positivos, ¿no? Sí, pues bueno, la historia de México después de una desestabilización generalizada durante el neoliberalismo, ahora está transitando primero a esta primera estabilización macroeconómica
con el objetivo de establecer las condiciones para pasar en un segundo momento a la reindustrialización. Entonces, esto significa que hay que acomodar todas las piezas en orden, hay que ponerlas de acuerdo a las necesidades que tiene la combinatoria de política fiscal, la combinatoria de política comercial, monetaria, etcétera, de tal manera que se recreen las condiciones para ese despegue, ¿no? Entonces, por eso lo primero que estamos viendo es una reestructuración de esos elementos de equilibrio macroeconómico. Son cifras positivas, por supuesto. Esto no quiere decir que se han alcanzado ya los objetivos, pero es una precondición necesaria, sobre todo que brilla en contraste con lo que está pasando ahorita en la economía mundial, ¿no? Que hay toda una serie de tormentas de toda naturaleza y que, bueno, desde ese punto de vista es un mar internacional bravío y el navío mexicano está firme en su decisión de reindustrializar la nave, ¿no? Gracias por venir otra vez a la base América Latina. En este momento está Marcelo Ebrard en Washington negociando el TEMEC. Es un poco como la gran incógnita de qué va a pasar con eso. Quería preguntarte cuáles son los puntos más importantes para México y cómo eso puede influir en las perspectivas macroeconómicas del país. Pues yo creo que aquí el TEMEC es uno de los temas más paradójicos, por supuesto, porque lo que hemos observado en la historia de nuestro país, pues es que el Telecán, el origen de este tratado, significó un empobrecimiento sistemático y precisamente una desindustrialización. Entonces ahora juega en un sentido contrario, porque lo que estamos viendo es que hasta Estados Unidos está en la necesidad de reindustrializarse. Ahí tenemos que ampliar la mirada hacia los mercados geoeconómicos, porque la gran competencia es entre los mercados asiáticos contra el mercado norteamericano, y que como ya no solamente se exportan mercancías finales, sino se exportan procesos productivos, pues la sincronía que existe en ramas industriales son compartidas entre Estados Unidos y México. Por lo tanto, es una necesidad estratégica en este momento del proceso y pues todo parece indicar que mientras mayor entendimiento exista, pues lo importante es que se preserven las mejores condiciones para este proceso que señalábamos, el de industrialización del país, ¿no? Oscar, tú escribiste en X, donde estás como economista de azufre, que es el mismo Donald Trump quien está propiciando las condiciones para acelerar el paso al mundo multipolar. ¿Qué significa esto? ¿A qué te refieres? Pues me refiero a que el proyecto globalizador unipolar, es decir, con Estados Unidos al centro absoluto, está en su crisis, y la crisis que tiene es particularmente que él esperaba que el sur global solamente se dedicaba a maquilas de bajo valor. Pero la historia efectiva económica, comandada en este proceso por China, pues ha demostrado que se ha podido dar el salto de país subordinado a un país que está en proceso de liberación a través de su soberanía industrial, ¿no? Entonces, hasta ahora todo ha estado jugando alrededor de la unipolaridad estadounidense, pero en el momento en que entra en su crisis tanto interna como geopolítica, lo que está empujando es que incluso hasta su club inmediato, el G7, empieza a buscar alternativas. Acabamos de ver ya la firma del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y la India, con Mercosur, está yendo el primer ministro de Gran Bretaña, el de Canadá, a China. Es decir, están listas las condiciones productivas para que se conecten más los países, no a través de un solo intermediario, sino de forma directa. Eso es lo multipolar. Y en el momento en el cual se desestabiliza Estados Unidos como partner, pues entonces en ese momento empieza a empujar a que todos los demás países de forma activa busquen alternativas, porque no pueden confiar su planeación del desarrollo bajo una guerra arancelaria y bajo amenazas permanentes. Entonces, por eso digo que Trump es un acelerador de ese proceso hacia el mundo multipolar. Oscar, explícanos de una vez qué significa que se fortalezca la moneda nacional, un peso fuerte, el superpeso. ¿Es algo bueno? ¿Es algo negativo? Porque a veces cuando se fortalece, algunos grandes medios nos explican que está mal, pero cuando se debilita nos explican que también está mal. Entonces no entendemos a qué responde, ¿no?, esta cobertura en primer lugar, y bueno, en el fondo queremos entender qué supone para la economía una moneda fuerte. Claro, pues yo creo que en este concepto del superpeso lo primero que hay que recordar es que nosotros veníamos de una tendencia de devaluación permanente.
La pregunta no era si iba a suceder o no, sino cuánto se iba a devaluar. Entonces, eso significó en el modelo anterior que de forma forzada el país estaba devaluando para ser competitivo en sus exportaciones en su momento, pero bajo esta estructura de enclave, es decir, no un mercado interno regulado, no programas sociales ni nada, es decir, incluso compitiendo con mano de obra barata. Entonces, esto, por supuesto, que era parte de todo el imaginario de lo que es una crisis económica. Y lo que observamos después del 2018 es que esa gran tendencia se revirtió totalmente, o sea, y además de manera consolidada, ¿no? ¿Esto qué significa? Bueno, pues que la economía está teniendo otra proyección. La demanda de moneda mexicana se está fortaleciendo, pues porque ha demostrado en esta crisis, pues está creciendo el turismo, están entrando muchas remesas, está entrando inversión extranjera directa y todo esto en combo significa pues que está en unas condiciones particulares a favor, de tal manera que permite incluso en esta crisis que muchas empresas, muchas industrias busquen una especie de lugar seguro en el mundo, ¿no? Y que además, si le sumas que hay estos proyectos de crecimiento de logística y por supuesto el nearshoring o la relocalización, que es una de las partes fuertes al estar justo en el sur de los Estados Unidos, pues todo esto en combo lo que refleja es una revalorización de la moneda. ¿Qué significa? Desde este punto de vista el superpeso, desde mi óptica, es que es una combinación entre el reconocimiento de que hay condiciones para la producción potencial y en segundo lugar de que se reconoce también la productividad y logística que ya existe en el país, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista es positivo en este momento porque los críticos pueden decir, bueno, pues va a afectar en las exportaciones, pero estamos en récord. Va a afectar el turismo, pero también está entrando mucho turismo. Y todas esas afectaciones que aprendieron en la teoría, lo que ahorita en la realidad está demostrando es que el superpeso está rotando hacia un equilibrio, hacia su nuevo equilibrio, dadas sus nuevas condiciones. Oscar, muchísimas gracias por tu análisis. Esperamos volverte a ver en la base América Latina. Muchísimas gracias. Y llegamos al final del programa. No se olviden de suscribirse al canal de YouTube La Base América Latina. También tienen ahí todos los programas de esta semana anteriores. Van a tener todo el fin de para verlos. No se los pierdan, valen la pena mucho. Y pueden hacerse socias y socios. También les animo a que lo hagan de Canal Red, escaneando el QR que ven en pantalla. Y les vamos a dejar otro QR que les va a llevar directamente a nuestra lista de producción en Spotify. Nos vamos a ver aquí el lunes a las 7 horas chilanga.